Amigos de Movimiento GT, tenemos poderoso mensaje por parte del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, junto al diputado de la bancada Semilla, Samuel Pérez, donde afirman que responderán preguntas a la audiencia en TikTok Live sobre la nueva primavera y sus avances. Sin más que decir, veamos y analicemos juntos este video. Recuerda que tú tienes la última palabra y tus comentarios son importantes para nosotros. Buenas tardes, ¿cómo están? Otro viernes, otro TikTok. Es un gusto estar con ustedes en esta semana que ha sido una semana particularmente agitada, intensa. De hecho, el día de ayer fue un día muy particular en el que vimos de forma muy evidente la articulación de esa minoría que se resiste a sacar las manos de las instituciones del Estado. Pero este gobierno llegó gracias a ustedes con la determinación de ponerle fin a la presencia de esas estructuras criminales dentro del Estado. Lo estamos haciendo, estamos trabajando para eso y por eso estamos tocando las fibras más sensibles de los corruptos y como estamos tocando las fibras más sensibles, así reaccionan. Ayer, mientras algunos diputados del Congreso buscaban sin ninguna justificación interpelar al ministro de Comunicaciones Félix Alvarado, él estaba librando una batalla contra una estructura criminal que desde la Dirección de Caminos quería botar el contrato para reparar el kilómetro 44 de la carretera Palín-Escuintla. Hicieron todos los esfuerzos en primer lugar para asignar una obra sobrevalorada, impidiendo que pudiéramos asignarla a contratistas que ofertaron por un mejor precio. Cuando el ministro se dio cuenta de toda esta maquinación, destituyó al director de Caminos y lo denunció penalmente. Pero más allá de las denuncias, lamentamos que este tipo de personas, estos funcionarios deshonestos, le fallen a sus compañeros de trabajo, le fallen a la gente y se fallen a ellos mismos y sus familias, degradándose para favorecer intereses corruptos. Esto era en el Ministerio de Comunicaciones, pero al mismo tiempo, en el Congreso de la República, mientras el ministro estaba en esa batalla, 95 diputados, 95, decidieron darle la espalda no al gobierno, sino a todos los guatemaltecos que sufren las lluvias, improbando el estado de calamidad que habíamos solicitado. Nos pasamos 3 semanas hablando con la directiva, con todas las bancadas, sobre la necesidad. Les dimos las explicaciones, le dimos la información de que al final se necesitaba esa herramienta porque nos permite atender más rápido a los afectados por las inundaciones y también a los desastres en las carreteras, acelerando tiempos de compras, especialmente en el caso del kilómetro 44 de la carretera Palín a Escuintla, que es la arteria de nuestra economía. Vale la pena recordar que estos son desastres que nos dejó el gobierno anterior, y el gobierno de todos esos que ayer se estaban riendo cínicamente de las necesidades de la gente, celebrando que lograron improbar el acuerdo de calamidad, y sin pensar evidentemente en la gente que es la que requiere ese tipo de apoyo. De los liderazgos de Vamos no esperamos nada, porque ya todo el pueblo de Guatemala sabe qué son, así que sobran explicaciones. Pero lamentamos el doble discurso de la bancada, de bancadas como Cabal, que se quedan sin argumentos para justificar el daño que le provocan al pueblo de Guatemala por su afán de dañar a este gobierno. ¿Por qué, por un lado, llevan un mes sin dejar avanzar la iniciativa de ampliación presupuestaria en la Comisión de Finanzas, sabiendo que ahí vienen planes de desarrollo de infraestructura para temas como el aeropuerto, las escuelas, el hospital contra el cáncer, pero por otro lado votan para interpelar a nuestros ministros porque no quieren dejarlos trabajar? Recuerden, llevamos más de 100 citaciones de los ministros a las distintas comisiones. Me están corrigiendo, 950 citaciones en lo que va del año a nuestros
funcionarios, a los ministros, para que vayan a las distintas reuniones del Congreso. 950, porque no quieren dejarlos trabajar. Y luego vienen y votan contra los intereses de los pueblos que están siendo afectados por las lluvias, como ayer en el estado de calamidad. Yo creo que ya nos va quedando claro a todos y a todas que no quieren desarrollo, que lo que están interesados es en proteger sus intereses económicos y políticos por encima de los del pueblo de Guatemala, y intereses muchas veces absolutamente espurios. Este gobierno está dispuesto a hablar, pero sobre la base del bienestar de todos los guatemaltecos, no de intereses de corrupción o de impunidad de cada diputado en particular. De manera que hemos invitado al diputado Samuel Pérez para que nos acompañe hoy, a que comparta con nosotros parte de estas, de la forma como se desarrolló ayer el Pleno. Samuel, bienvenido. ¿Qué tal, presidente? Un gusto de verte, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto estar por aquí, acompañándote en el TikTok Live. Bienvenido aquí al TikTok. Muchas gracias. De los viernes, ¿cómo estás? Bien, bien, hoy estuvimos platicando un poco con la bancada, recordándonos un poco cómo nos tocaba cuando todavía nos acompañabas en el Congreso, en la sesión plenaria, y cómo se configuraban algunas mayorías con intereses contrarios al beneficio del pueblo de Guatemala. Además, creo que fue una sesión en la que la bancada estuvo muy a la altura de la situación, con argumentos muy contundentes acerca de... Yo creo que es importante marcar la diferencia entre los anteriores estados de calamidad y estos, y yo creo que lo dejamos muy claro ayer. No, la tarea que ustedes hicieron ayer fue realmente notable, porque además nos preparamos, revisamos la solicitud de estado de calamidad para asegurar que no tenía ninguna de esas cuestiones de forma que siempre usan de excusa, para asegurar que estaba bien fundamentada. Los argumentos que ustedes dieron fueron contundentes, la actitud de ustedes, y sin embargo, ya ves lo que pasa. Sí, yo creo que nos había servido de lección el anterior estado de excepción que se presentó para atender el tema de los incendios y que no tuvo apoyos en el Congreso. Le pusimos mucha atención a lo que los diputados argumentaron en ese momento, diciendo, pues no nos tomaron en cuenta desde el inicio, no nos contaron los detalles, por qué era necesario. Aquí no fue por forma que se perdió el estado de calamidad, sino que porque claramente los intereses no están viendo los diputados distritales cómo ayudan al pueblo de Guatemala, sino viendo cómo sacan beneficios personales, ¿verdad? Nosotros nos tomamos el tiempo para conversar. Bueno, creo que tuvieron aquí una reunión. Los recibimos, tuvimos una reunión con los jefes de bloque. Y después a los que venían o llamaban o preguntaban, los ministros tuvieron varias reuniones con ellos, querían hablar con el ministro de Comunicaciones o sus viceministros, con la secretaria ejecutiva de la CONRED, con el ministro de Agricultura, con la ministra de Salud, porque eso sí, nosotros el estado de calamidad lo estábamos pidiendo solo para esas instituciones, no como una cuestión general. Y además habíamos introducido una serie de medidas para garantizar la transparencia, para que no se pudieran hacer los negocios sucios que eran a los que estaban acostumbrados en los estados de calamidad anteriores. Pero no les interesa, la población es evidente, porque miren, el estado de calamidad es la herramienta que le permite al gobierno acceder a los fondos de emergencia para este tipo de cuestiones. Eso es lo que hace el estado de calamidad. ¿Qué quiere decir? Que a los 95 señores y señoras diputadas que votaron en contra de este estado de calamidad, lo que están haciendo es que le impiden al gobierno acceder al dinero que está en el presupuesto para esos fines y que es el que se necesita para llevarle asistencia a las personas o para poder hacer las reparaciones carreteras que se necesitan. Sencillamente no se les dio la gana. ¿Por qué? Pues pregúntenles, algunos ya andan hasta inventando respuestas, pero quien los conozca, que los compre. Sí, y mencionabas que ahorita hay alrededor de 900 citaciones que lleva hasta ahorita el gobierno de Semilla. Y otra comparación importante es que para julio, Yamatei en su primer año ya llevaba aprobados 6 estados de calamidad y 3 estados de sitio. Y nunca habíamos escuchado, bueno, estabas acompañándonos en ese momento. Ahí estábamos juntos. Nunca escuchábamos argumentos de que es que no nos pasaron antes la iniciativa, que si no nos contaron antes, que realmente no. No, cuando alguien no quiere ayudar, cualquier excusa es buena. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Van a salir explicando que no los escuchamos, que vinieron y nos dijeron esto, que vinieron y nos dijeron lo otro. Son excusas. Sencillamente tenían enfrente la oportunidad de darle al gobierno
la capacidad de trabajar para la gente, no les interesa. Porque lo que prefieren es ver cómo se ven ellos y no atender a las necesidades de la gente. Sí, correcto. Ayer pasó algo también importante que creo que vale la pena mencionar, y es que un grupo de diputados encabezados por Alan Rodríguez, Byron Rodríguez, otro diputado de estos, fueron a intimidar a la diputada Sonia Gutiérrez, sí, ¿verdad? A quien expresamos además nuestra solidaridad total, a sacarla prácticamente de manera muy violenta de sus oficinas para ver si iba al pleno o no iba al pleno, pero de una manera realmente violenta. No, yo creo que... Para quienes nos están viendo, Sonia Gutiérrez es una de esas diputadas que está trabajando en serio por el país, que hace su trabajo, que es muy responsable. Bueno, fui compañera en la legislatura pasada, la conozco muy bien, le tengo aprecio, es una persona muy seria. De los otros prefiero no dar opiniones, porque en mi casa me enseñaron que si uno no puede hablar bien de alguien, mejor que no hable. Bueno, tenemos ya bastante gente. Buenas tardes, buenas noches, presidente, diputado. Tenemos bastante gente que está viendo la transmisión y que está ya generando algunas preguntas. También muchos saludos. Roxana García dice saludos también al diputado, lo respeto mucho. Muchas gracias. Germico dice saludos, presidente, desde Chicago. Y hay dos preguntas que tienen que ver con los diputados. Esteban-P dice, presidente, ¿qué pasará con los diputados que votaron en contra? Y también está el John que dice, diputado, ¿qué piensa de los diputados que votaron en contra? A ver, diputado, ¿qué piensa usted de los diputados que votaron en contra? Y yo luego... Bueno, en realidad yo creo que ahorita tenemos un mapa más claro acerca de cómo está configurado el Congreso, cuáles son los intereses que mueven algunos diputados u otros. Yo creo que aquí se evidencia muy claramente quiénes están por beneficios individuales, porque este estado de calamidad no tenía negocios sucios, se limitaba o se eliminaba completamente la corrupción, y yo creo que algo que les dolió muchísimo es que no se elegían contratos a dedo, sino que el ministro los sacaba a competencia, que eso es lo que algunos estaban pidiendo, ¿verdad? Bueno, yo te apoyo con el estado de calamidad, pero aquí esta es la... Eso fue lo que intentaron hacer, por eso tuvo que destituir al director de caminos. Sí, yo creo que estas votaciones en realidad nos ayudan a entender bien quiénes sí están del lado del pueblo de Guatemala y quiénes están ahí porque están buscando negocios. Y eso me lleva a la pregunta que me hicieron a mí, ¿qué va a pasar con ellos? Eso le pregunto yo a ustedes. ¿Qué piensa el pueblo de Guatemala de los diputados que votan en contra del pueblo de Guatemala? ¿Qué piensa el pueblo de Guatemala de los diputados que no han entendido que el mandato que se dio en estas elecciones era para cambiar la política, cambiar la realidad y trabajar por la gente? Ustedes son quienes tienen en sus manos como pueblo las herramientas, eventualmente el voto, pero ustedes son quienes pueden escribir, decirles, hablar, hacer oír su voz. Y eso es fundamental en un sistema democrático. Los ciudadanos y ciudadanas deben manifestarse alrededor de esta situación. Y pues si ustedes no están de acuerdo con estos diputados, envíenles sus mensajes. Especialmente, creo yo, los diputados y diputadas de los diferentes departamentos que están viendo la catástrofe, ¿verdad? Hubo algunos diputados de Escuintla que ven completamente destruida la carretera y decidieron, yo no voy a apoyar al pueblo de Guatemala, al pueblo de Escuintla, sino que simplemente me encapricho y voto en contra. Entonces yo creo que es importante. Sí, eso es muy importante, es parte de ese activismo. Y es que la misma gente comenta también de cómo viven las consecuencias. Por ejemplo, Pablo Aguilar dice, yo tengo mi carro en el taller por la U, por la responsabilidad de no tener buenas calles. ¿Quién pagará por mí? Y dentro de todos estos comentarios está también la gente que pregunta por el tema de la canasta básica. Más de 900 personas que preguntan cómo esto también incide en el tema de canasta básica. Y bueno, buscan respuestas. Directamente, cada día que no logremos restablecer el tráfico en la carretera Palín-Escuintla, es un día en el que van a seguir aumentando los costos de transporte, porque los camiones van a tener que irse por otros lados. Lo que antes les tomaba 2 horas, ahora les va a tomar 4 o 6. Hay más gasto de gasolina. Todo esto incide en el costo de la canasta básica y empuja los precios para arriba. No, pero los señores diputados quieren castigar al gobierno y le niegan el estado de calamidad al pueblo. Sí, creo que lo mencionabas en la introducción, presidente, que alrededor del 51% del comercio del país pasa por esa carretera, y uno de los factores que más incide en el alza de los precios, sobre todo a nivel local, es precisamente el tema de la infraestructura. Si tenemos una de las arterias más importantes del país destruida, pues obviamente el precio de los productos de la canasta básica va a ir en aumento, y por eso urgía un estado de calamidad que permitiera agilizar los mecanismos. Sí. Nosotros seguimos trabajando para
monitorear los precios. Tenemos a los equipos de la Diaco y la SAT haciendo monitoreos para evitar que haya especulaciones. Entre las carreteras y las lluvias, efectivamente se crea una condición que hace que ciertos productos aumenten. La cebolla, el tomate, el whisky, es lo que más ha aumentado en estos días. Y estamos haciendo los esfuerzos para monitorear y evitar que esto siga adelante, porque también nunca faltan los listos que quieren aprovecharse de esto y empiezan a especular con los precios. Sí, tenemos también ya otros comentarios que voy a leer. Algunos de ellos dice, a ver, Stephanie Martínez, diputado, me manda un saludo. Pantera Rosa GT, qué gusto ver al diputado Samuel en la transmisión. Rigoberto Urrutia, diputado, en una palabra, ¿qué se piensa de Alan Rodríguez? Hay muchas, ¿verdad? Es un corrupto, es un descarado, es un ladrón, bueno, todo lo malo que se les ocurra. Jorge Fajardo, la carretera de Puerto Quetzal es Cuintla, y también como esas hay algunas personas que preguntan qué va a pasar entonces con las carreteras a partir de ahora. Bueno, el gobierno sigue trabajando, el Ministerio de Caminos no para de trabajar, está ahorita de hecho reunido con el Batallón de Ingenieros del Ejército, están en conjunto empezando a ver estas intervenciones. Hay inclusive el sector privado está participando, dando sus contribuciones, las donaciones, lo que el Estado debería estar comprando porque tenemos el dinero en las cajas, pero no lo podemos usar porque no nos aprobaron el estado de calamidad. Bueno, ahí está el sector privado poniendo el hombro, está el batallón de ingenieros poniendo las máquinas y la gente, está la gente del Ministerio de Comunicaciones, de Covial, trabajando alrededor de esto. Recuérdense que el Ministerio de Comunicaciones y la Conred se prepararon para esta temporada de lluvias con 44 o 45 puestos de emergencia vial, que son equipos y maquinaria que colocaron en 44 lugares del país, entre el Ejército de Guatemala, entre el Ministerio de Comunicaciones, ya sea Caminos, Covial, etcétera, para poder reaccionar y atender. Esa red sigue presente y el gobierno, con los recursos que tenga y con el apoyo de quienes quieren apoyar a la gente y al país, evidentemente no, esos 95 diputados, va a estar ahí para trabajar con los recursos que se tengan. El gobierno, aunque sea con las uñas, va a estar trabajando para ayudar a la gente. Tenemos también el comentario de Andy que dice, ¿por qué decidieron plantear un estado de calamidad y no uno de prevención? Esa es una pregunta muy buena, porque el estado de prevención es, dentro de la Ley de Orden Público, es un estado que está pensado para atender situaciones de desorden social. Y si ustedes se fijan, lo que tiene es fundamentalmente condiciones que atienden esa situación. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que para poder acceder al fondo de emergencia que está en el presupuesto, que es una cantidad que siempre está en el presupuesto para poder atender estas situaciones, la condición es que se decrete el estado de calamidad. Si no hay estado de calamidad, un estado de excepción, no se puede acceder a ese fondo. Está también el comentario de Lala que dice, ¿hay alguna ley que pueda regular el precio de la luz? En realidad yo creo que se puede pensar en una transformación más profunda del sistema, ¿verdad? El tema siempre, de hecho lo platicábamos cuando estábamos en el Congreso con el presidente, cómo hay un problema sobre todo de distribución, cómo se genera energía eléctrica en el departamento de Alta Verapaz, pero es el que menos cobertura tiene. Correcto. Entonces yo creo que hay que, más allá de una ley, yo creo que se puede pensar una reforma. Hay que empezar a pensar integralmente porque tenemos una serie de condiciones que generan, por ejemplo, ¿por qué la electricidad es más cara en Suchitepeques que en la ciudad de Guatemala? Y a veces es más cara para el habitante de una aldea en Huehuetenango que para la gente que vive en un barrio de la capital, en condiciones que no es muy lógico. Todo eso hay que trabajarlo, reflexionarlo, pero sobre todo hay que mejorar la calidad de abastecimiento de energía eléctrica, porque tenemos serios problemas en la calidad, por ejemplo, de abastecimiento en el departamento del Petén o en otras partes. Y tenemos la necesidad de llevar la energía eléctrica a ese 10% de hogares guatemaltecos que todavía al día de hoy usan candelas
no tienen acceso a energía eléctrica para cargar celulares, para poder tener enseres de trabajo, enseres domésticos en su casa, una refrigeradora, que no es un lujo, es una necesidad. Y sin embargo, 10% de los hogares guatemaltecos no lo tienen. Eso es el compromiso nuestro, en eso vamos a trabajar para poder llevarle estos beneficios a toda la población. Sí, hay gente que comenta en Escuintla, pero también en Zacapa, el costo de la energía eléctrica es muy caro. Elfer-Max pregunta, diputado, la ley de competencias, ¿eso ayudaría a bajar el precio de la canasta básica? Uf, muchísimo, muchísimo. Y de hecho puede impactar fuertemente en algunos sectores que tienen una alta concentración, como por ejemplo las medicinas. La ley de competencia va avanzando a paso lento, pero va avanzando dentro de la Comisión de Economía y puede ayudar a dinamizar y hacer muchos más justos los precios, que se acerquen más a lo que de verdad debería ser el mercado, que es la interacción entre la oferta y la demanda y no solo la imposición de los precios de la oferta. Entonces sí puede ayudar. Tenemos el comentario de Armando Osorio que dice también en Izabal está muy cara la energía eléctrica. Y luego hay muchas personas que están preguntando por el tramo a Asunción-Mita. Bueno, ¿cuáles podrían ser las soluciones para resolver ese tramo hacia Asunción-Mita? Luego, gente que comenta, sí, urge la ley de competencia, que baje por favor la canasta básica. En fin, son preguntas que están todas relacionadas y me quedaría con esta última que pregunta, ¿para qué se estaría utilizando un estado de calamidad? El estado de calamidad lo que da es acceso a fondos que ya tiene el gobierno, pero que solo pueden ser usados en ciertas circunstancias. Le permite a el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, a la Conred, por ejemplo, acceder a ese fondo para comprar todos los elementos que necesitan para poder asistir a la gente en casos de inundaciones o de otros desastres. El Ministerio de Agricultura lo que quería hacer con eso era comprar raciones de granos básicos para poder atender a las familias que se encontraran, que fueran desplazadas por este tipo de fenómenos. El Ministerio de Salud estaba comprando medicinas para las enfermedades que van asociadas típicamente a este tipo de fenómenos, como enfermedades diarreicas, como infecciones pulmonares, y estar preparados para poder atenderlos. La Conred lo que necesitaba era poder tener acceso a preparar a los albergues, a comprar kits de higiene básica que se necesita darle a las semanas y a las personas, a las familias que llegan a los albergues, a preparar con uniformes y con implementos a los equipos que tienen que dar asistencia a las personas, y el Ministerio de Comunicaciones necesitaba tener el estado de calamidad para poder realizar los eventos de cotización que se necesita para poder reparar de una manera rápida los problemas que tenemos por los socavamientos en los distintos lugares. Fíjense bien, el dinero está. El problema es que por la ley de contrataciones, si queremos ahorita hacer un evento, una licitación para reparar el kilómetro 44, tarda 4 meses a 5 meses. ¿Ustedes creen que nos podemos dar el lujo de tener 5 meses frenado el comercio y el transporte en Guatemala porque no podemos atenderlo? Bueno, eso es lo que creen los 95 diputados que votaron en contra de eso. Sí. Ese tema sobre, más allá del Ministerio de Comunicaciones, yo creo que fue uno de los temas que más nos indignaba ayer con la bancada semilla en el Congreso, porque los diputados distritales saben que viene una temporada de lluvias importante y que puede causar deslizamientos, puede afectar las viviendas de las familias. Nosotros sabemos que se puede inundar, por ejemplo, Carchá, Izabal, y era para prepararse y que las familias no perdieran sus cosechas. O sea, cuando eso suceda, vayan a ver ese listado de diputados y diputadas que decidieron encapricharse y no votar a favor de llevar al pueblo de Guatemala y al pueblo de sus diferentes departamentos. Bueno. Cuelguen la lista en sus paredes, así la van viendo. Tenemos otras preguntas. Una de ellas dice, a ver, Lucía RR pregunta, diputado, ¿cómo conoce al presidente? ¿Son buenos amigos? Desde hace rato, sí, no tenía canas yo. Yo tenía menos. Sí, tenía menos. Desde el 2015,
2015. 15, ¿verdad? Nos Fue en el conocemos. 2015. Sí, yo todavía era... Ya son 8 años, ¿no? 9. Son 9 años. 9 años. Sí, estaba yo todavía estudiando economía, estaba en el movimiento estudiantil, estaba aquí enfrente del Palacio. Sí, ¿no es cierto? con landivarianos. Unos colegas de la USAC también, Ajá. landivarianos. Y yo estaba con el Movimiento Sevilla, que en ese momento no era un partido, era un grupo de reflexión. Ahí estábamos, y ahí, Sí, ¿ya ven? sí. Y yo la primera vez, por cierto, que te vi fue en Filgua. Estabas presentando un libro tuyo. Ah, no me digas. Sí, pero ahí ni siquiera interactuábamos, solo me lo firmaste, sí. Ah, no me digas. Sí. Ahí A van propósito Filgua. de... A propósito, Filgua, todavía está Filgua. Tienen todo el fin de semana. No dejen de ir. Realmente es una fiesta fantástica de los libros para los niños pequeños. ¿Sabes qué me encontré? La cantidad de libros para niños que hay, pero muchos de ellos escritos por niños guatemaltecos, que entonces vienen y los publican como libros. Pero además hay libros para todo, para quienes quieren novela, para quienes quieren poesía, hay conferencias, hay de todo. Miren, no dejen de ir a Filgua. Yo soy fanático, por si no se dieron cuenta. Y a propósito de Filgua, dice First Last, escribe, presidente, ¿qué libro me recomienda leer? Bueno, si es una novela, léete, por ejemplo, le están dedicando la feria a Paco Pérez de Antón. Paco Pérez de Antón es un novelista que además hace investigación histórica, entonces sus novelas son, primero, preciosamente escritas, pero además realmente describen, dibujan cómo era la vida de Guatemala en esos momentos. Y entonces si uno agarra la historia que tiene sobre la colonia, la historia que tiene sobre la época de Justo Rufino Barrios, la época que tiene sobre los años 30. Ellos van dibujando cómo era Guatemala en ese momento y es un gozo realmente leerlos. Luego tenemos el comentario que dice, el Fer-Bajo dice, el presidente me firmó mi libro en Filgua este sábado, lloré. Hay preguntas como la de Romeo que dice, presidente, ¿por qué la SAT quiere cobrar impuestos a las remesas? Hay mucha gente que está sintonizando esta transmisión desde el extranjero y es una pregunta constante, sobre todo en los guatemaltecos que están afuera. Yo no tengo claro que quieran cobrar impuestos a las remesas. No, yo creo que no hay. O sea, voy a averiguar bien, pero no tengo información de eso. Luego dice Star-1527, hola diputado, soy tu fan. Y hay preguntas hay muchas preguntas sobre el tema de la canasta básica, pero básicamente se reduce a qué se necesita para que baje el precio de la canasta básica. Bueno, a ver, nosotros hemos venido tomando una serie de medidas para ayudar a la gente. Tal vez la más importante fue la ampliación de la tarifa social. Hoy la tarifa social cubre a 3 millones de hogares guatemaltecos. Prácticamente el 90% de la población tiene acceso ahora a tarifa social. Es decir, pagan mucho menos. Quienes antes pagaban la tarifa normal y recibieron la tarifa social, vieron que efectivamente ha habido una reducción. Eso ya nos lo han comentado la semana pasada, por ejemplo. Hemos tomado medidas como abrir para la importación de maíz, frijol y arroz para evitar que haya especulación supuestamente por escasez y entonces evitar que haya una tendencia al alza. Aprobamos unos bonos de emergencia para apoyar a la economía de las familias a través del MIDES, del Ministerio de Desarrollo. Hay un bono que es un pago único de 1,000 quetzales que se le está dando a las familias más necesitadas de las áreas rurales del país y un bono que se está dando a las familias en el área metropolitana, en donde ha habido un aumento de la cantidad que se da precisamente para apoyarlos. Y estamos explorando otro tipo de medidas. Ustedes, por ejemplo, no sé si están viendo, pero el Ministerio de Economía, la DIACO, está publicando los precios de productos en distintos lugares para que la gente tenga información de dónde está ese producto más barato y pueda ir a comprarlo ahí, pero además para evitar que por falta de información especulen y aumenten los precios.
Y, por ejemplo, tanto la Diaco está haciendo monitoreo de precios en los mercados, la SAT está haciendo monitoreo de precios en la producción, y ya hoy la Diaco anunció que iba a hacer las primeras denuncias de algunas personas que estaban haciendo especulación de productos para cobrar más. O sea, hay que hacer muchas cosas, pero recordemos que parte de las razones por las que la cebolla, el tomate o el whisky están aumentando es esa combinación del efecto de las lluvias que ha generado daños en mucha parte de la agricultura, y por el otro lado, de las mismas lluvias han causado estos problemas viales que están dificultando la movilidad y están aumentando el costo del transporte. Y todo eso se refleja. Nosotros confiamos que va a pasar y estamos trabajando por el momento para tratar de mitigar esa presión al alza. Y el gobierno ha tomado varias medidas que la población también puede consultarlas en el sitio costodevida.gov.gt. Ahí se están publicando las medidas que el gobierno está tomando para poder ayudar a las familias guatemaltecas. Justamente. Escuchen a Lourdes, nunca la ven. Nunca la ven porque está escondida, pero escúchenla. Sí, está también el comentario de Abel que dice: señor presidente, combata la desinformación, no tenga miedo, solo eso le pido. Aquí estamos en el esfuerzo y ya es algo que hemos hablado y sabemos que tenemos que hacer más esfuerzos. Dentro de poco van a tener noticias ahí alrededor de reorganizaciones que estamos haciendo para poder hacer, pero nos dimos cuenta que la principal arma que maneja toda estos grupos político-criminales que tienen sus tentáculos en todas partes es precisamente la desinformación. Porque además, como no tienen ningún problema con mentir, mienten descaradamente y mienten impunemente, entonces inventan cualquier cosa con tal de atacar, de desinformar, le meten miedo a la gente, les dicen cosas que no son verdad. Así que sí, en eso estamos y en eso vamos a estar, porque entendemos que uno de los derechos fundamentales a los que tiene la ciudadanía es el derecho a tener información verídica. Sí. Y eso es deliberado, porque además ayer en el Pleno un montón de diputados, algunos diputados porque de verdad son profundamente ignorantes, pero otros porque deliberadamente querían desinformar y decían cosas como, por ejemplo, es que estaban comprando armas con el estado de calamidad. Mentira, lo tuvimos que desmentir ayer, que había un contrato de 100 millones que el Ministerio de Comunicaciones prescindió. También era falso. Que el Ministerio de Agricultura estaba comprando computadoras, escritorios y inmuebles. Falso. Todo eso, y lo dijeron en el Pleno descaradamente, pero bueno, ahí estábamos también para responder y dar la información correcta. Existe un interés de algunos por desinformar, pero por eso es importante que puedan sintonizar también estas transmisiones de TikTok Live, porque aquí estamos desmintiendo algunas de las cosas que circulan. Ana Luisa dice: presidente, queremos escucharlo más seguido. Bueno, todos los viernes aquí estoy, eso ya está garantizado. Otras oportunidades vamos a ver. Lo que pasa es que, de verdad, los días son intensos y a veces queda poco tiempo, pero este espacio ya es sagrado, no se preocupen. Hay personas que están sintonizando hasta ahora y, por ejemplo, Paz pregunta: presidente, ¿qué fue lo que pasó ayer en Caminos? Ese tema. Miren, el ministro de Comunicaciones montó una licitación precisamente para las reparaciones del kilómetro 44. La verdad es que no tendría que haberlo hecho, porque el estado de calamidad que en ese momento estaba vigente le permitía nombrar a dedo, pero aquí el ejercicio nuestro es ser transparentes, y entonces se hizo una licitación. Se montó en Guatecompra, solo llegó una oferta de 105 millones de quetzales, que estaba pero muy por encima de todas las estimaciones de lo que en realidad debería costar eso. Entonces hicieron otro evento, un evento en donde invitaron a una serie de contratistas y dijeron: miren, los mismos términos de referencia, los mismos. Se los enviaron y les dijeron: coticen, pongan sus ofertas. Salió muy bien porque se recibieron 3 ofertas. La más cara de esas ofertas era la mitad de lo que se había ofrecido antes. Y había otras 2, la más barata era una tercera parte. Y entonces se creó ¿cómo se llama? Un panel de
Una junta. Una junta de calificadora para las cotizaciones de expertos en el tema, dentro de los que estaban funcionarios de la Dirección de Caminos. Y uno de estos funcionarios estuvo participando todo el tiempo, participó, emitió opinión, llegaron a conclusiones y ya estaba prácticamente terminado el tema cuando el director de Caminos agarra a esta persona, la encierra en una habitación y después de un rato el señor sale diciendo que retiraba todo lo que había dicho y que además se inhibía de participar en el panel. Ya en ese momento ya no había tiempo para hacer nada. Entonces lo que hicieron de hecho fue por esa vía corrupta impedir que esta licitación transparente saliera adelante. Y por eso el ministro inmediatamente hizo la destitución, porque evidentemente si hace eso es porque es uno de los engranajes de la corrupción y ahorita están poniéndole haciendo la investigación para poner la denuncia, o tal vez ya se la pusieron en esta tarde, eso no estoy... Y para contarles también, mientras eso pasaba en el Ministerio de Comunicaciones, en el Congreso lo estaban contando en tiempo real, la gente de Vamos, ¿verdad? De Alan y sobre todo estos corruptos, estaban contando lo que estaba pasando. Es que hay pleitos ahí en camino, no sé qué, que se fue a trincherar en una oficina el ministro, y lo que hicieron fue interpelar al ministro de Comunicaciones. A mí me pareció la valentía y la coherencia del ministro ayer en la conferencia anoche, que decía, lo que decimos, ¿verdad? Me interpelan porque no di negocios a dedo, porque hicimos competitivos las adjudicaciones, porque lo hicimos transparente. Esos son los motivos por los que están interpelando. Y yo creo que lo que dice Samuel es fundamental. ¿Por qué están interpelándolo a él? Porque les es molesto en ese sistema de corrupción del que han vivido durante todos estos años. ¿Por qué están interpelando a los ministros de Gobernación, a la ministra de Cultura, al ministro de Relaciones Exteriores? No hay ninguna razón otra que molestar y tratar de extorsionar al gobierno, pero nosotros no nos vamos a rendir. Alguien decía por ahí, hay otra derrota del gobierno. No, la derrota hubiera sido realmente rendirse ante los corruptos y ante los extorsionadores. Esta es otra victoria, porque este gobierno no se va a doblegar. Así que ustedes, por favor, eleven su voz. Caru Marroquín escribe: excelente información, manda unos aplausos. Bueno, resuelta la pregunta para Paz, pero también para los casi 5,000 seguidores que están viendo en estos momentos la transmisión. Luego dice, vamos a ver, tenemos el comentario de Julio-77, diputado. ¿Qué diputado le cae bien que no sea de Semilla? Juan Carlos Rivera me parece un gran diputado, Sonia Gutiérrez, hay otros diputados y diputadas que ahorita se me va a escapar el nombre seguramente, pero hay diputados con los que trabajamos muy bien, que son muy coherentes, que a lo mejor y pensamos diferente en términos ideológicos, pero que no se den un centímetro a la corrupción y a las extorsiones, y trabajamos muy bien. Ojalá hubiese más en el Congreso de esos diputados. Y eso que dice Samuel es muy importante. O sea, hay diputados conscientes, decentes, y como dice Samuel, no es porque estén en Semilla, pueden estar en otros partidos, pueden pensar de manera diferente, pueden tener otras, pero es gente que está con un sentido de Estado porque están conscientes de que tienen que trabajar para la gente y porque no le están cediendo a la corrupción. José Pérez dice: saludos, diputado desde Chimaltenango. Saludos, José. Tenemos también el comentario de Gabriel que dice: presidente, Dios y el pueblo lo apoya. Gracias. Arnoldo Ventura escribe: ¿qué piensan sobre los netcenteros? A ver, a nosotros siempre nos decían es que el net center de Semilla y no sé qué, cuando vieron era gente real. Pero pues la verdad es que en ocasiones yo creo que cuando elevan mucho el tono y ya afectan en los comentarios la dignidad y este tipo de cosas, pues por lo menos nosotros algunos los bloqueamos. Pero de ahí otros plantean dudas que son transparentemente y fáciles de responder, y yo creo que eso es válido. No, yo creo que la diferencia que hace Samuel es muy importante. Una cosa es la persona que genuinamente ejerce la crítica. Y todo el mundo tiene derecho a pensar diferente y a pensar que estamos equivocados
y a decirlo. Esa es una cosa. Y lo hacen como personas, tienen sus cuentas y lo manifiestan. Otra cosa es los que organizan grupos a los que se les paga para desinformar, agredir, insultar y mentir. Estos son los net centers, que en realidad lo que hacen es un sistema articulado de desinformación que está siendo usado para atacar a los demás. Esos son el problema. No, la crítica cuando es genuina y abierta, aunque pues no todo el mundo le gusta lo que le tienen que decir, pero si es genuino y abierto es bienvenido. Tenemos, vamos a ver, algunos comentarios como el de Pame que dice, a pesar de todo, es de reconocer que se tomen el tiempo de hacer estos lives. Saludos Presi y saludos Sam. Luego tenemos otros comentarios como el de Reinaldo Polanco que dice, lo apoyamos presidente. El de Selvin que dice, excelente transmisión, sigan adelante. También hay personas preguntando si esto es en vivo. Sí, es en vivo. Son las 7:03. Y hay mucha gente preguntando también por el tema de Asunción Mita. Tenemos casi 1000 comentarios sobre Asunción Mita y reportan problemas en la carretera porque hay más de 5 días que hay bloqueo. Sí, tenemos una situación de bloqueo ahí que estamos tratando de resolver, estamos conscientes de eso. Miren, tenemos que tener conciencia de que estamos heredando un sistema carretero, como casi todo el país, que por efecto de la mezcla de corrupción e incompetencia, pues se está cayendo a pedacitos, donde no se ha construido lo que se tenía que construir, y nosotros estamos claramente en el proceso de hacerlo. No lo podemos hacer todo al mismo tiempo de la noche a la mañana, porque no hay recursos, pero estamos trabajando, avanzando, para poder empezar a resolver uno a uno los problemas que tenemos en el país. El país es grande. Y lo estamos haciendo. Algunas personas quisieran que se resolviera, digamos, todo de una vez. Yo lo que estoy haciendo ahora es tomando nota de esto para hablar con el ministro de Comunicaciones, el ministro Alvarado, y decirle, identificar qué es lo que está viendo ahí y ver qué tan pronto se puede acudir a solucionar este problema. Sí. Tenemos, ya casi vamos a tener que cerrar esta transmisión, pero tenemos el comentario de Jackie que dice, presidente, ¿qué va a pasar con el impuesto de circulación? Podemos contar que el lunes salió publicado el decreto para ampliar para prorrogar. Y aprobar. Sí, por eso pregunté, ¿no? ¿Ya salió? Sí. Ya salió publicado, o sea que está prorrogado el pago. No hay ningún problema hasta Finales de este mes, si no estoy... finales de julio, finales de agosto, creo. Sí, a finales de septiembre. A finales de septiembre. Ahora, sean conscientes, aprovechen el bono 14 y paguen el impuesto. Sí. El comentario de Dato que dice, presidente, ¿qué pasó y qué pasará con el Bantra? Miren, ese es otro tema en donde hay gente que le tiene que dar respuestas al país, porque ahí hay una persona que fue nombrada por el gobierno anterior que no llena las calidades de ley. O sea, ese es un hecho incontrovertible. Sencillamente hay que agarrar la ley, ver que no llena las calidades, lo que ya fue certificado además por la Superintendencia de Bancos. O sea, que no hay ninguna duda. No solo no llena las calidades, sino que además se lo nombró por el mismo mecanismo por el que se lo quería sustituir. Y sin embargo, hay 3 magistrados suplentes de la Corte de Constitucionalidad que están empecinados en defender esta ilegalidad. ¿Cuáles son sus motivaciones? No sé, pregúntenles. Pero defender la ley seguro no es. Ahí ya ni siquiera hay explicación jurídica. No, ya no hay, jurídicamente no hay nada, es un hecho. Así que... Vamos con la última pregunta. Stephanie Robles pregunta, ¿el comisionado de la corrupción hará algo con lo de caminos? El ministro de Comunicaciones y la Comisión Nacional contra la Corrupción están continuamente trabajando y coordinando, no solo sobre este caso, sino sobre distintos casos, igual que lo hace la Comisión con otros ministerios. De manera que sí, se está haciendo. A propósito, no dejen de visitar. Si ustedes quieren ver todas las denuncias que ha puesto este gobierno contra los casos de corrupción que han ido encontrando los distintos ministros o secretarios en el marco de su trabajo, visiten la página
de la Comisión Nacional contra la Corrupción. Ahí está el tablero de todas las denuncias presentadas, donde además pueden ver el estado en que se encuentran, porque los ministros encuentran estas situaciones, se asesoran de la comisión, arman un caso, lo denuncian ante el Ministerio Público. Ahora, ¿qué va a hacer el Ministerio Público? Con eso es otra cosa. Últimamente los hemos visto que se están dedicando a dejar ir corruptos circular por ahí, pero bueno. Perdón, no es el último, voy a leer el comentario de Wilson que dice: ¿por qué evaden el tema de la canasta básica? No evadimos el tema de la canasta básica. No lo estamos evadiendo de ninguna manera, Wilson. De hecho, ha surgido varias veces a lo largo de la transmisión y lo hemos respondido varias veces a lo largo de la transmisión. Hay efectivamente un problema con el aumento de ciertos productos de la canasta básica. Hay una serie de razones que explican este aumento, entre donde se encuentran ahorita los problemas de transporte y el aumento que eso causa en términos del costo del transporte de productos como el tomate, la cebolla, el whisky, el aguacate, y además los daños que han causado la lluvia en la agricultura, que ha hecho que una serie de cultivos que deberían haber llegado a los mercados no han llegado. Nosotros, conscientes de eso, estamos haciendo una serie de medidas, no ahorita, desde hace varias semanas. La primera que tomamos es abrir los contingentes para la importación de maíz, arroz y frijol para garantizar que no hubiera una especulación y que empezaran a empujarse los precios al alza por una supuesta escasez. Escasez no hay porque dejamos ingresar todos esos productos. El segundo es la ampliación de la tarifa eléctrica que hoy cubre a 3 millones de hogares guatemaltecos. Es decir, la tarifa subsidiada del fluido eléctrico llega a prácticamente la mayoría de la población del país. El Ministerio de Desarrollo está entregando una serie de bonos, un bono único en el caso de la población rural, un aumento al bono que se entrega en el área metropolitana. El Ministerio de Economía está haciendo un monitoreo continuo a través de la DIACO de los precios en los distintos supermercados y mercados, está publicando estos precios, enviándolos como información, y lo está haciendo en todo el país a propósito, para que la gente sepa dónde puede comprar más barato y tenga la información para evitar caer con los especuladores que no faltan. La DIACO ya está presentando hoy denuncias ante comerciantes inescrupulosos que han estado acumulando, especulando con algunos productos. Ya bajó el precio del gas propano, de manera que hay una serie de cuestiones que nosotros estamos haciendo para tratar de mitigar este aumento de estos productos. No nos cabe duda que el precio de estos productos va a bajar cuando se vayan controlando estas razones. Pero mientras tanto estamos haciendo todo lo que podemos para enfrentar el tema. Y solo para mencionar también que desde el Congreso, por lo menos 2 acciones importantes es seguir impulsando la ley de competencia que pueda ayudar a dinamizar la economía. En algunos sectores donde hay excesiva concentración puede ayudar a bajar un poco los precios de algunos productos. Hay una reforma que presentamos con la bancada Semilla en la legislatura pasada para reformar DIACO y darle más instrumentos para que pueda entrar a los sectores donde hoy no puede entrar por ley y que es donde precisamente más denuncias se reciben de abusos a consumidores. Y otra institución a la que hay que ponerle atención es el Banco de Guatemala, que su único mandato es mantener el estable nivel de precios en la economía. Ya mandamos a pedir la información y les vamos a estar contando qué están haciendo. Bien, nos despedimos con el comentario de Elizabeth Fuentes. Este es el video, espero que les haya gustado. Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido. Suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra, tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.